Pues como no podía ser de otra manera, lo primero es agradeceros de verdad haberme invitado tanto a Iker como a Steve, haber invitado a estar aquí, a la organización. Creo que es importante que, a pesar de, además de los proyectos y los programas que hacemos para tratar de medir y controlar nuestra huella, que de vez en cuando nos paremos a reflexionar y entre un foro, aunque sea un foro pequeño, y los que están escuchándonos, pues veamos realmente qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos ir. Por otro lado, pues venir a Bilbao es un placer, con lo cual, pues encantada de la invitación. Yo os quería contar un poco lo que estamos haciendo desde CRUE Sostenibilidad. El grupo de CRUE Sostenibilidad se crea ya hace bastantes años, yo creo que hace ya más de casi 20 años, ¿no? Así, en 2003-2004, y dentro de CRUE Sostenibilidad empiezan a trabajar subgrupos de trabajo, ¿vale? Entendíamos que las universidades, la Universidad Española, pues tenían muchas inquietudes en el ámbito de la sostenibilidad. Pues había grupos de universidades que por sus características, quizá porque tenían muchas carreras de ingeniería, estaban muy preocupados pues, con el tema energético, otros con movilidad, otros con compra verde, etcétera. Y hubo un grupo que intentamos ver de dónde partíamos, es decir, cómo era la foto de la sostenibilidad ambiental de la Universidad Española en general. Y entonces, bueno, pues creamos el Grupo de Evaluación para la Sostenibilidad Universitaria, que tiene como acrónimo GESU. Es un subgrupo, digamos, dentro de CRUE Sostenibilidad, ¿vale? En ese grupo estamos un montón de universidades. Ha estado hasta hace muy poquito la Universidad del País Vasco, que ahora trabaja en otro grupo, pero bueno, pues somos como más de 20 universidades trabajando en ese grupo para evaluar la sostenibilidad y también ahora evaluar la evolución de esa sostenibilidad, es decir, hacia dónde van las universidades, la universidad española en general. Bien, por daros unas cuantas cifras, pues eso, como os decía, somos aproximadamente 20 participantes. Es un grupo que hemos intentado que trabaje bajo el paraguas de CRUE Sostenibilidad, pero si queríamos avanzar y queríamos que realmente esta herramienta saliera adelante y fuera una herramienta capaz de medir eso, teníamos que reunirnos más a menudo. Y, de hecho, bueno, pues que calculamos que nos hemos reunido pues más de 40 veces desde que el grupo se crea, que fue en el 2007, ¿no? Con las diferentes versiones que hemos ido haciendo de la herramienta, que ahora os contaré un poquito en qué consiste, se han evaluado pues, más de 74 universidades españolas a lo largo de estos años, ¿vale? Yo os voy a mostrar ahora resultados del último informe, del informe del 2018, pero esta herramienta no se pensó nunca como una herramienta para que fuera un ranking, sino que se pensó que fuera una herramienta de mejora, de modo que todos los datos que aparecen son datos anónimos, es decir, no hablamos de quién ha alcanzado más nivel o ha alcanzado más puntuación en un ámbito u otro, porque desde el principio lo que se quiso es que la herramienta fuera una herramienta de mejora, que fuera una herramienta de autodiagnóstico para que la universidad pudiera ir avanzando. Uy, me he pasado al último, me parece. Perdón. Vale, aquí estamos. Bien, como os decía, lo primero que hizo el grupo pues, fue crear una herramienta de autodiagnóstico enfocada sobre todo a la sostenibilidad ambiental. Quiero decir, a veces hemos tenido, incluso con gente que ha querido entrar al grupo, pero que está más enfocada a lo social. Entendemos que la sostenibilidad es mucho más amplia, pero nosotros lo que queríamos al principio de cuando empezó el grupo, quizá ahora vamos a ampliar quizá a otros ámbitos, era medir la sostenibilidad ambiental, ¿vale? ¿Cómo pensábamos que tenía que ser esta herramienta? Pues tenía que ser, lógicamente, aplicable a cualquier tipo de universidad. En el ámbito español tenemos desde universidades que están en centros históricos, a universidades que tienen patrimonio natural, a universidades que tienen
pues no sé, edificios muy antiguos o muy modernos, en fin, tenía que ser aplicable a cualquier universidad, entonces no tenía que haber sesgo ahí en el tipo de universidad. Queríamos que fuera, y pensamos desde siempre, que tenía que ser una herramienta de autoevaluación, es decir, que la universidad con sus datos fuera capaz de saber dónde estoy y qué es lo que tengo que mejorar, que fuera una herramienta de mejora y que además esa herramienta fuera capaz de detectar las mejoras que se iban produciendo cada año, es decir, que fuera sensible a la mejora continua. Entendimos que la Universidad Española se apoya, digamos, en 4 grandes áreas, ¿no?, que sería la propia organización, ¿vale? Es decir, teníamos que construir una herramienta que evaluara a la organización en sí misma. El área quizá más importante, que sería el área de la docencia y la investigación, y por otro lado, la gestión ambiental que tiene que hacer la universidad de sus propios aspectos, es decir, no cabe duda que la universidad en su actividad diaria tiene una serie de aspectos ambientales que hay que controlar para disminuir en la medida de lo posible el impacto de esa actividad. Entonces, esas fueron las áreas que se pensaron. Entendíamos que para que fuera una herramienta de autodiagnóstico teníamos que diseñar indicadores y que además que fueran indicadores compatibles a cualquier tipo de organización, a cualquier tipo de universidad. Y dentro de cada área pues, se establecieron una serie de ámbitos. Pues dentro de la organización entendíamos que había que diagnosticar o había que tratar de medir el impacto que tenía la propia política ambiental de la universidad y la sensibilización y la implicación. Teníamos que saber medir la actividad de docencia y la transferencia tecnológica, es decir, la investigación que la universidad desarrolla. Y en el ámbito de la gestión ambiental, pues se desarrollaron en el área de la gestión ambiental se desarrollaron toda una serie de ámbitos que, bueno, que ya quizá ahora veremos los resultados, son los que quizás se controlan más, pues desde la biodiversidad, la planificación urbanística, el control del consumo energético de agua, de movilidad, pues por supuesto el control de todos los residuos, compra verde y también si éramos capaces de medir nuestro impacto ambiental. Esa es la herramienta. La herramienta es un cuestionario de autodiagnóstico completamente libre y que es accesible a cualquier organización o, aunque está pensado para la universidad, a cualquier universidad. Los principales objetivos de la herramienta eran, lógicamente, desde el punto de vista como grupo, a nivel de CRUE, evaluar el estado ambiental de una forma significativa de la Universidad Española a través de la herramienta, es decir, tener una idea una fotografía de lo que era la universidad. También, lógicamente, esa herramienta, esos datos nos iban a servir para analizar esa situación y proponer o establecer cuáles eran los puntos fuertes y débiles de la Universidad Española en general. Siempre hablo de la universidad porque lo que nosotros queríamos era hacer el diagnóstico a una amplia muestra de universidades para tener una visión suficientemente general y significativa de cómo está la universidad. De hecho, ahora veremos que sí que es verdad que hay mucha variabilidad y que es cierto que hay universidades que destacan mucho frente a otras, sobre todo hay universidades que han empezado después, pero la herramienta lo que nos da es una visión general y creemos que es bastante fiel a la realidad. Y por último, la propia herramienta trata de promocionar la participación, promover la participación de las universidades. Os decía que se han evaluado alrededor de 74 universidades y en la última muestra, que fue la del 2018, pues participaron de forma voluntaria en la herramienta y nos dieron sus datos 39 universidades, ¿vale? Estamos en torno a la mitad de las universidades públicas prácticamente. La idea también es que la herramienta se vaya mejorando, es decir, que las universidades que han participado pues tienen al final de la herramienta la posibilidad de, lo primero, decirnos si podemos usar sus datos
y también tiene la posibilidad de hacer, pues, digamos, pequeñas enmiendas o pequeñas propuestas de cómo mejorar esta propia herramienta. Bien, no cabe duda que los ODS imperan en nuestra vida hoy por hoy y cuando se desarrolló la herramienta también entendíamos que algunos de los ODS, de los 17 ODS, se podían evaluar con los indicadores que se proponen en la propia herramienta. Es decir, que la herramienta te permite, si la universidad pretende hacer un mapa de acciones sobre cómo está cumpliendo ODS, utilizar esos indicadores para ver en qué nivel de cumplimiento estarían. Pues, lógicamente, los ODS que la herramienta puede evaluar son los que tienen un mayor corte ambiental, es decir, hablamos de, pues, sí, de docencia, investigación y implicación y sensibilidad, pero sobre todo las áreas de agua, de energía, de planificación urbanística, de movilidad, por supuesto de residuos y de compra verde y, como digo, también la política ambiental, pero sobre todo dentro de esos 17 ODS los que están más relacionados con la sostenibilidad ambiental. Estas son las universidades que participaron en el 2018. Este año, ahora, a partir de la reunión de CRUE de Oviedo, se lanzará otra vez la herramienta y trataremos de captar a más universidades. Bueno, como veis, también está la Universidad del País Vasco en los resultados. Y, bueno, ya paso a comentaros los resultados quizá más significativos. Bien, lo que nos da la herramienta es una medida. Dentro de cada ámbito hay dentro de cada área hay diferentes ámbitos y dentro de cada ámbito hay diferentes indicadores, ¿vale? Lo que estamos haciendo en los informes es tratar de reflejar los resultados de dos formas. Por ejemplo, el primer gráfico, el gráfico que tenéis de barras, ese indicador, bueno, en este caso, como ya llevamos 2 ediciones con la herramienta, están reflejados los datos del 2017 y 2018. Dentro del ámbito de política tenemos 13 indicadores, ¿vale? Lo que refleja el primer gráfico es la media obtenida por las 39 universidades para cada uno de los indicadores. Y lo que refleja el segundo gráfico, el gráfico de barras, es la puntuación obtenida para todos los indicadores por cada una de las universidades participantes. Bien, pues en este caso, en cuanto a política, lo que nos dice la herramienta es que es uno de los indicadores que mayor puntuación obtiene en general en la Universidad Española. Es decir, la media de las universidades estaría por encima del 50%. En cuanto a los indicadores, como veis, por ejemplo, el 1.1 y el 1.2 y el 1.13, pues alcanzan prácticamente el 100% de la puntuación que tendría, la media de las universidades alcanza prácticamente el 100% de la puntuación que podría obtener este indicador. Bien, pues por ejemplo el 1.1 corresponde a si la universidad tiene algún responsable político en materia de sostenibilidad ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que prácticamente todas las universidades españolas ya han designado políticamente a alguien o a algún grupo de personas que se dedique a generar grupos para mejorar la sostenibilidad ambiental, ¿vale? Y como os decía, en cuanto a la puntuación obtenida por las universidades, pues digamos que en este ámbito, en el ámbito de política, la Universidad Española aprueba un poquito por encima, o sea, estamos por encima del 50%. En cuanto al nivel de implicación y sensibilidad de la comunidad universitaria, el comportamiento es muy semejante al anterior, ¿vale? La media estaría por encima del 60% de la puntuación que se podría obtener en este ámbito, y hay un gran número de indicadores. Si alguien está interesado en saber a qué indicador corresponde, cuando va al informe, que también es público, pincharía en el enlace de los indicadores y sabríamos de qué estamos hablando. Bueno, de hecho, perdona que te interrumpa, la última gráfica que mostrarás al final la tenemos publicada en nuestra memoria. Ah, muy bien. Los resultados de la OPV, pero es la global. La global de todas las unidades. Vale.
de todos los ámbitos. Pero vamos, tampoco tenemos problema en compartir esta, porque van con código y vosotros después nos decís... Sí, claro. Lo que hace un poco el grupo es mantener estos datos anónimos hasta que la universidad, hasta que CRUE Sostenibilidad en una asamblea decida, oye, pues no, que queremos todas saber quién somos, y entonces se publicarían, pero de momento el compromiso es no publicarlos porque no se pretende tampoco ser un ranking, ¿no? Bueno, pues como os decía, en el caso de implicación y sensibilidad de la comunidad universitaria, el comportamiento es muy semejante al de política y estaríamos por encima del 60% de la puntuación que se podría obtener en este ámbito. No ocurre así en el caso de docencia. En el caso de docencia, la mayor parte de las universidades no alcanza ni siquiera el 50% de la puntuación que se podría obtener. Y como podéis observar, pues de los 12 indicadores que hay dentro de este ámbito, la mayoría están por debajo del 50%. Es decir, a pesar de ser una organización que se dedica a la enseñanza, pues es donde más fallamos. Es decir, la universidad todavía tiene que hacer un gran esfuerzo para implementar la sostenibilidad en esta actividad, en la docencia. Es decir, la mayor parte de las universidades ni siquiera han hecho una cuantificación de hasta qué punto su currículo es sostenible, es decir, se ha implementado la sostenibilidad a nivel curricular. Pues prácticamente hay muy poquitas universidades todavía en el panorama español que realmente hayan hecho un programa de sostenibilización curricular y hayan implementado la sostenibilidad a nivel curricular. De forma parecida, el comportamiento en investigación es igual, es decir, no llegamos al 50% de la puntuación que se podría obtener en este ámbito. Nos dedicamos a la enseñanza, nos dedicamos a la investigación y, sin embargo, no somos capaces de implementar la sostenibilidad ambiental en estas dos actividades. Las universidades no generan o no promueven la investigación en sostenibilidad, en la mayoría de los casos, no promueven proyectos propios, no promueven becas para hacer TFMs o TFGs en cuanto a sostenibilidad ambiental, etcétera. Es decir, estos dos ámbitos, tanto docencia como, es muy triste decirlo, pero tanto docencia como investigación, son los ámbitos en los que estamos peor ahora mismo en la Universidad Española. Nosotros en estos dos es donde mejor salimos parados. Pues me alegro enormemente. Pero cuando sigas vas a ver que hay algunos en los que estamos, bueno, muy en pañales. Bueno, del área de gestión ambiental he elegido unos pocos, porque aquí sí que es cierto que la universidad en general ha hecho un gran esfuerzo. Por ejemplo, en el ámbito de residuos, pues hay muchísimas universidades que están ya, muchísimas, o un gran número de universidades que están por encima del 80% de la puntuación que podría tener el ámbito, y la mayor parte de los indicadores, de los 6 indicadores, pues se sobrepasan en más del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la universidad, hoy en día, la Universidad Española, lógicamente, no solamente gestiona adecuadamente sus residuos, sino que tiene planes de minimización de esos residuos. Es decir, aquí sí que la universidad ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la gestión de este aspecto. De forma parecida ocurre con la movilidad, es otro caso que a pesar de que sabemos que implementar planes de movilidad sostenible, llevarlos a cabo, es difícil, y eso depende mucho del tipo de universidad que tengamos. No es lo mismo tener un campus que tener 4, que estar en el centro de la ciudad o que hablábamos hoy Iker y yo sobre eso. Pero bueno, a pesar de eso, lo que muestran los indicadores es que la mayor parte de las universidades han generado planes de movilidad sostenible, pero necesitan todavía implementarlos. Es decir, están generando pequeñas acciones para mejorar la movilidad en la universidad. En cuanto a la compra verde, sí que hemos observado, sobre todo desde el año pasado, desde 2017 al 2018, que ha habido una mejora. Fijaros la gráfica de abajo, la mayoría de las universidades sobrepasan el 50% de la puntuación, es decir, y además hay universidades que tienen puntuaciones muy altas, y de los 17 indicadores que tendría este ámbito, pues casi todos
han alcanzado una puntuación superior al 50%. Entendemos que esto probablemente se deba también a que ha habido un impulso por parte de CRUE Sostenibilidad en que hay un grupo dentro de esta CRUE que se dedica a mejorar la compra verde de las universidades y se aprobó un documento el año pasado que trataba de incitar, de promover, de convencer a que las universidades hicieran un esfuerzo en compra verde y que esa gestión que se hace sobre la compra en la universidad fuera mejor. Esta sería un poco la gráfica resumen para cada uno de los ámbitos que analiza la herramienta. Lo que representa es la puntuación media obtenida por el conjunto de universidades que han participado en cada ámbito y los puntitos serían, ¿vale?, la puntuación alcanzada para cada ámbito. Gracias. La puntuación alcanzada para cada ámbito por cada una de las universidades participantes. Bueno, como hemos visto en las gráficas anteriores, donde peor estamos es en docencia, investigación y en evaluación de impacto ambiental. Es decir, me apetecía mucho venir aquí porque me parece que es una jornada que lo que pretende es ver, evaluar y ver cómo podemos, vuestra universidad, cómo puede de alguna manera disminuir ese impacto. Lo que nos dice el ámbito de impacto es si la universidad es capaz de medirlo, en este caso. Pues bueno, pues hay pocas universidades todavía de las participantes que sean capaces de desarrollar alguna estrategia para medir el impacto. Llámese hacer un informe de huella de carbono, de huella ambiental, etcétera. Todavía no hemos llegado a medir ese impacto. A mí, cuando veo esta gráfica, lo que se me ocurre también es pensar cuál es el mayor impacto que puedan tener las universidades a nivel ambiental. Y yo creo que es el problema es la poca información que tienen los estudiantes que pasan por la universidad acerca de sostenibilidad. Probablemente el mayor impacto es la poca formación que han recibido nuestros estudiantes cuando salen de la universidad y cuando van a desarrollar profesionalmente su formación. Todo lo que no hagamos ahí en docencia, pues es algo que se va a quedar ahí para siempre. Sin embargo, los estudiantes, alumnos y alumnas que han tenido una formación adecuada en sostenibilización, entiendo que van a disminuir el impacto que tiene la universidad en la sociedad y en el medio ambiente, porque van a desarrollar su profesión pues, bajo ese paraguas de sostenibilidad. Bueno, os decía, estas son las que habían aparecido ahí, que eran las... Y esta es, digamos, el panorama de cada una de las universidades, ¿vale? Es decir, la puntuación que obtiene cada universidad sumando todas las puntuaciones en cada uno de los ámbitos. Bueno, pues efectivamente hay universidades, hay unas poquitas que tienen una puntuación ya bastante alta, pero todavía tenemos universidades, esto creo que se vería mejor aquí, tenemos universidades que están muy por debajo de la media que se podría obtener. Aquí se ha hecho un análisis de componentes principales y se han distribuido a las universidades participantes por rangos de puntuación, ¿vale? Como podéis observar, pues hay muy poquitas que estarían en la puntuación máxima, que serían las de color naranja, rosa, rojo, estarían en el lado de la puntuación ya por de encima del 50%, alcanzando casi el 100%. Hay un gran grueso de universidades que estaríamos ahí en el 50% y luego quedan unas pocas que entiendo que bueno, pues son universidades que además se han incorporado incluso a CRUE Sostenibilidad hace poco tiempo y están haciendo pequeñas acciones y no han alcanzado todavía pues ni siquiera el 50%. Bien, pues esto es el panorama de la Universidad Española. Si queréis os comento muy por encima las conclusiones. Pues bueno, lo que entendemos es que la versión 3, hemos pasado por 3 versiones en la herramienta, de la herramienta para evaluación de la sostenibilidad ambiental del sistema español universitario, es una herramienta que consideramos es efectiva para establecer el nivel general de sostenibilidad en el panorama de la Universidad Española.
creemos que esos resultados realmente reflejan una variabilidad real que hay entre la Universidad Española, tanto en la puntuación total obtenida como en cada una de las áreas que se evalúan, ¿vale? Es decir, pues en general, por ejemplo, y me quiero mucho insistir en esto, en docencia estamos mal. Afortunadamente la Universidad del País Vasco está bien. Pero bueno, pero quizá ese es lo que nos dice la herramienta, es que es donde más tenemos que trabajar, ¿vale? La organización muestra que las mayores puntuaciones se consiguen en política y en sensibilización y implicación de la comunidad universitaria. Esto es importante porque si tenemos una gran implicación y conseguimos sensibilizar a la comunidad, al final vamos a ir avanzando en otros ámbitos. Y, sobre todo, es muy importante, yo creo que una de las conclusiones importantes es que veamos que la mayoría de las universidades ya tienen alguna pequeña estructura o alguna gran estructura o algún representante político encargado o responsable de la sostenibilidad en la universidad. Los indicadores también nos enseñan que tanto la docencia como la investigación ha obtenido los peores resultados, estando en la mayoría de los casos por debajo del 50% de la puntuación que se podría obtener en estos ámbitos. Y lo que nos muestra también la herramienta es que la universidad en general ha hecho un gran esfuerzo por controlar los aspectos ambientales, pues todo lo que es la gestión ambiental, residuos, movilidad, urbanismo, energía, agua, etcétera. Ahí hemos mejorado muchísimo, y prácticamente todos los indicadores muestran puntuaciones altas. También nos muestra la herramienta que las universidades todavía somos incapaces de establecer cómo medir nuestro impacto, es decir, cómo evaluar nuestro impacto ambiental. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Queremos y pensamos que es necesario incrementar el número de universidades que utilicen esta herramienta o de alguna manera se autodiagnostiquen para tener una muestra mayor y que realmente la visión de la universidad sea representativa y significativa de la misma. Y para terminar, pues que esta herramienta se podría utilizar para evaluar algunos de los ODS que ha propuesto la ONU, sobre todo los ODS más de corte ambiental. Y bueno, pues muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta, estaré encantada de contestarla, si soy capaz de contestarla. Ah, sí. Eso, ricasco. No, parece que no. A ver, ¿sí? Ahora sí. Vale, sí, muy bien. Bueno, yo soy Gorka Bueno, el coordinador del proyecto, y bueno, varias preguntas. Bueno, primero, gracias por la presentación. Yo había hojeado el informe y la verdad es que, bueno, después de oírte a ti la presentación sí que han salido, bueno, pues bastantes cosas que no había caído en la cuenta y bueno, yo creo que se ha realizado una síntesis muy interesante. La primera duda que me surge es saber en esa lista de universidades cuál es la nuestra. Yo no sé cuál es por lo menos el número. Yo creo que es así que... Pues yo ahora mismo no lo recuerdo, pero estáis y... Es una que acaba en 3, pero Vale, bueno, pues por curiosidad. Y también, igual, ¿podrías mostrar la diapositiva, claro, en la que se ven los valores medios y la dispersión? ¿Esta o la...? No, esta. Sí. Me ha llamado la atención que hay mucha dispersión, sí, entre las diferentes universidades. Entonces, sí, a mí me gustaría saber si, sin entrar en dar detalles de cuáles son las que pues están más arriba o más abajo, sí que habéis notado alguna pauta que justifique de alguna forma esta dispersión. Por ejemplo, pues no sé,
las que obtienen peores resultados son las universidades más pequeñas, o son las que se han incorporado a la CRUE más tarde, o las que tienen, yo qué sé, las que tienen unos resultados mejores son las que, bueno, pues el peso de las ingenierías es muy grande, o tienen una escuela de ingeniería muy grande, o yo qué sé, o por ejemplo, o igual geográfico, pues las de Levante pues puntúan mejor. ¿Hay alguna pauta que hayáis encontrado? Bueno, realmente no hemos encontrado una pauta que justifique esa dispersión. Es decir, realmente sí que es cierto, quizá la única pauta es el tiempo que las universidades llevan trabajando en medio ambiente. Es decir, no cabe duda que universidades que empezaron hace mucho tiempo, pues estoy hablando de las autónomas, de las dos autónomas, Universidad Politécnica de Valencia, que tiene UNEMAS, etcétera, que llevan mucho tiempo trabajando, sí que han obtenido puntuaciones mayores. Tampoco el resultado responde al tamaño de la universidad. Hay universidades grandes que han tenido poca puntuación. Yo creo que el aspecto que más se puede relacionar con el resultado sería el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo, el tiempo que lleva la universidad involucrada en ambientalizar sus actividades, realmente. Luego sí que es cierto, por el tema del tamaño, hay universidades muy pequeñitas que han tenido puntuaciones. De hecho, hay una universidad, que es una universidad bastante pequeña, y es la que tiene mayor puntuación. O sea, que no se corresponde el tamaño tampoco con esto. Nosotros somos una universidad pequeña, y hay determinados aspectos que, siendo una universidad pequeña, puedes controlar mejor. Por ejemplo, toda la parte de gestión ambiental. También luego, sin duda, ¿a qué responde también esto? A la voluntad política, no cabe duda. O sea, lo que nos dice el ámbito de política es que todas las universidades, o todas las que han participado, yo entiendo que las que no han participado ha sido porque no han tenido la capacidad o no han tenido los datos. Todas las universidades en España prácticamente tienen un responsable político. Ahora, otra cosa es hasta qué punto ese responsable o esa persona tiene apoyo político real. ¿Vale? Es decir, lo que está claro es que siempre que hay voluntad política, esto va para adelante. Yo lo he vivido yo llevo muchos años en la oficina y he vivido épocas de pasar por el desierto y épocas en que, bueno, vamos a pedir, vamos a tal, porque vamos a trabajar. Pero no, es una pregunta muy interesante la que haces. Hasta ahora los datos no hemos podido analizarlos hemos analizado los datos intentando comprender lo que pasa en cada ámbito y en cada indicador, no intentando ver la causa. O sea, la causa de que esta universidad tenga mayor puntuación es esto. No, hasta ahora quizás es un paso más a analizar para poder mejorar también. No sé si te he respondido. Muchas gracias, Fuen, por la presentación. Ha sido muy interesante. Yo no conocía este tipo de herramienta que teníais. Lo que pasa es que yo tengo la deformación de que, como trabajo con las empresas y cuando la administración trabaja con las empresas, pues nunca nos fiamos de lo que nos dicen. Ya. La primera pregunta que me surgía es, ¿tenéis algún mecanismo de verificación de que la información que suministran es correcta? O dicho de otra forma, sí. Si yo quiero salir bien en la foto, ¿puedo salir bien en la foto? Sí. O dicho de otra forma. Hay muchas veces que quien es muy exigente consigo mismo acaba siendo más cauto a la hora de contestar este tipo de formularios y acaba teniendo una mala nota. Entonces, simplemente para ver también que esta dispersión que estáis viendo en los resultados, pues si puede ser debido a la diferencia de criterio a la hora de responder a esos formularios. Y una segunda pregunta, y así acabo. ¿A nivel internacional existen herramientas similares? Es decir, ¿y cuál es un poco la relación que puede existir entre esta metodología y la que puede existir en otros ámbitos a nivel internacional? Muchas gracias. Vale, pues nada, te contesto primero a lo que me preguntas acerca de la fiabilidad, ¿no?, de los datos. Una de las razones de no publicar, de no hacer públicos los datos era esa. Era que los primeros años de utilización de la herramienta las universidades fueran suficientemente libres como para dar su información real y que esto no les sacara mal en la foto, ¿vale? La segunda parte de trabajo del grupo, que se va a presentar en Oviedo,
es un reconocimiento global, es decir, las universidades que han alcanzado una puntuación y quieran tener un reconocimiento público, se les va a hacer una pequeña, digamos, auditoría documental, es decir, pues tú me has dicho que tienes un plan de movilidad, pues bueno, pues ahora para verificar que efectivamente esa puntuación la tienes ahí, el grupo, digamos, te va a pedir una serie de documentos para realmente verificar que eso es así y que no estamos no mintiendo, sino, digamos, utilizando los datos como nos conviene, ¿no? Me parece una pregunta muy interesante porque ciertamente hay universidades que hemos participamos en Green Metrics, que es un ranking internacional en el que, bueno, afortunadamente está bien participar porque al fin y al cabo ves cómo vas mejorando, pero ahí ciertamente prácticamente no hay comprobación documental, con lo cual depende mucho cómo tú coloques los datos que tienes. Vas a estar en una posición, no vas a estar en otra, o sea que por ahí una pregunta muy, muy interesante. Y con respecto a la segunda pregunta, pues sí que hay otras herramientas, varias herramientas parecidas. Yo creo que hay una herramienta inglesa que hemos estado consultando para generar esta en concreto. Es decir, sí que hay diferentes herramientas. Estamos contentos porque la herramienta ahora mismo, por ejemplo, en universidades latinoamericanas se está utilizando mucho y nos han pedido y de hecho nos llegan como la herramienta automáticamente cuando la contestas te manda un informe que le llega a la universidad y otro informe que nos llega al grupo. Y entonces, bueno, nos han pedido a veces permiso por pura educación, pero sabemos que la están utilizando. Pero bueno, sí que hay varias, con este tipo de diseño además. Bueno, Egunon. Yo soy Jorge Gutiérrez de la Facultad de Economía de Empresa. Bueno, en primer lugar, felicitaros. Me parece, la verdad es que no conocía apenas el trabajo que estabais realizando y me parece muy interesante que hayáis sobrepasado un poco el ámbito pues, de gestión o la movilidad para pasar a entrar a temas de fondo, ¿no? Y ahí va un poco mi pregunta o mi curiosidad por si podías ampliar un poquito. Claro, efectivamente ahí vemos como 11 áreas. Pero sí que a mí aparentemente me da la sensación de que la universidad donde tiene un impacto pues duradero y profundo y donde socialmente se le espera es en esas dos de docencia e investigación, ¿no? que efectivamente están como un poco bajas, ¿no? Y yo, bueno, si podías explicar un poquito más en qué tipo de indicadores, se me hace difícil imaginar los indicadores que estáis utilizando, entonces simplemente si podías ampliar un poquito y también en línea con lo que decían en nuestro caso, ¿no? Que debemos estar bien en ese... Yo la verdad es que mi preocupación, yo no percibo que estemos bien ahí, aunque no sé... o sea, no digo... Eso digo. Digo que yo percibo que aquí tenemos como universidad, no en nuestro caso, ¿no? Sino en general en las universidades que conozco, pues que tenemos aquí un reto como muy importante, ¿no? Y que no son dos áreas más, sino que son dos áreas clave. Yo, por ejemplo, en la Facultad de Economía y Empresa me da la sensación de que a nivel, lo que se enseña, digamos, o sea, es la economía de toda la vida, sí, la gestión de toda la vida. Allí no se enseña que las empresas no tienen que crecer o quien enseña marketing no enseña que hay que consumir más responsablemente, creo, con honrosas excepciones, por supuesto, pero estoy hablando de la corriente mayoritaria que yo percibo tanto en la docencia como en la investigación, ¿no? Entonces, bueno, sin más, me ha generado, por un lado, me alegro de que estos temas entren en la agenda y en este esfuerzo de medición y también si me podías decir un poquito más en cómo los habéis intentado concretar porque me parece complejo. Claro que sí. De cualquier manera, vamos, yo te voy a comentar algunos de los indicadores quizás más significativos, tanto del ámbito de docencia como de investigación, pero si tienes acceso al informe, que bueno, lo buscas, informes y lo tienes, el diagnóstico, en esto que te decía, en cualquiera de los... Ahí tendrías un enlace directo a todos los indicadores que se preguntan. Pero, por ejemplo, en docencia, vamos a poner, si te parece, es que no quiero tampoco copar aquí mucho... Pero, por ejemplo, docencia, el 3.1, que sería el indicador, ¿no?, que no estamos demasiado mal. Pues ahí se pregunta, ¿existe entre los principios de la política de sostenibilidad de la universidad mención expresa al ámbito de docencia? Obviamente, casi todas las universidades, cuando hablan de su política ambiental, hablan de la actividad de docencia.
Pero el siguiente indicador, que sería, ¿se promueve la revisión y mejora de los currículos académicos desde la perspectiva de la sostenibilidad? Pues aquí hay muy poquitas que lo hagan, ¿vale? ¿Se han incluido competencias transversales básicas en sostenibilidad en alguna titulación verificada para adaptarse a los principios de trabajo del Espacio Europeo de Educación Superior? Aquí también, este sería el tercero, estamos regular. En alguna... Ay. Claro. Es un indicador de proceso más que de resultado, porque se incluye esta la competencia transversal. Ahí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, no sé cuántos de los profesores y profesoras realmente estamos haciendo algo. Son muchos indicadores de proceso. Sí, sí, sí. Concretamente en la Facultad de Economía y Empresa, en la asignatura de Economía de la Empresa de Introducción, que la dan en primero, se habla de los ODS, se habla de, bueno, pues como la maximización de beneficio no es el objetivo único y primordial de las empresas, y en marketing en dirección comercial e introducción, que también es la primera asignatura de marketing, también es una asignatura troncal a todos los grados de la Facultad de Economía y Empresa, hablamos del marketing con responsabilidad social, hablamos de marketing ecológico y hablamos de marketing social. Digo, por poner un punto positivo a todo esto, quiero decir que sí que hablamos de esas cosas, quiero decir que va un poco en la línea del índice que tú acabas de indicar, si en la docencia, claro, y en la guía curricular se hablan de este tipo de cosas. Y bueno, sí, muy tímidamente, totalmente de acuerdo, ¿no? Quizás no hablamos de economía circular, sí, a fondo, muy tímidamente sí, pero sí, al menos, vamos, en lo que a mí respecta, yo... Sí, pero hay muchos de los indicadores que se tocan. De hecho, bueno, hay universidades que están por encima del 80% de la puntuación, es decir, que sí que se hacen. Pero lo que refleja el diagnóstico es que la mayoría no lo hacemos. De hecho, vengo de la Universidad Miguel Hernández, pues es uno de los puntos que peor tenemos, tanto la docencia como la investigación, porque no hay forma de arrancar un equipo. Lo primero que haga un poco de equipo de involucrar a los profesores en esa necesidad de mejorar curricularmente los contenidos de sostenibilidad. No lo hemos podido hacer y no conseguimos, quitando ciencias ambientales y alguna otra carrera o algún máster muy específico, incluir contenidos de sostenibilidad. No lo hemos conseguido. Yo pensaba que que ya hace años, el paso de licenciatura, o sea, el ir a los grados nos iba a permitir, y de hecho muchas universidades han aprovechado ese tirón, pero bueno, la contestación que yo tuve fue un poco, sí, aquí nos estamos peleando todos por los créditos como para meter más cosas. Pues desgraciadamente fue así. Y no sé, por comentarte algún indicador de investigación, pues si existen equipos de investigación constituidos sobre sostenibilidad, desarrollo sostenible y medio ambiente, si existe algún instituto o centro de investigación específico vinculado a la promoción de la sostenibilidad, si algunos de los centros, institutos o laboratorios de investigación de la universidad tienen investigación relacionada con la sostenibilidad, en fin, esos son los indicadores. Pues... Bueno, tras este turno de pregunta-respuesta quizás sea el momento de darle paso a José María y después